Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro. Hola. Y un servidor, para nuestro programa de Verdades Divinas. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Ya sabemos que pueden preguntarnos, o sea, lo que ustedes deseen relacionado a la divina voluntad. Y mientras vamos a empezar con las preguntas que nos han llegado vía correo. Ale, por favor. Claro que sí, doctor. Dice Miriam, doctor, si Jesús fue creado por Dios, me queda una inquietud, ya que en el credo decimos engendrado, no creado. Bueno, es una pregunta interesante y que vale la pena desmenuzarla muy bien. Jesús, o sea, la persona de Jesús, es primero la persona del Verbo eterno, pero en carne. Recordando las palabras de San Juan, dice, el Verbo se hizo carne, no tomó carne. No es que el Verbo se haya puesto en una humanidad que ya estaba, o sea, como producto de un embarazo, sino que el Verbo se hace carne. Y esto es desde toda la eternidad. O sea, sabemos que Dios tiene un solo acto y que en ese acto único, el acto que le corresponde al Verbo, o sea, al Hijo, es en un solo instante debe hacer todo. Y ese todo es su propia humanidad, que esa era la finalidad de la creación. Debe hacer todas las vidas que quería sacar de Él para nosotros y debe vivir la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en el punto eterno, en la eternidad, la humanidad de Jesús es engendrada. O sea, la divinidad produce una vida. Esa es la diferencia. Creada es crear algo, crear una vida, y engendrada es producir una vida de sí mismo. Entonces, el credo hay que irlo repasando. A ver, vamos a repasar el credo. Hay dos credos, el credo de Nicea y el credo de los apóstoles. Vamos a empezar por el credo de Nicea, donde dice, creo en un solo Señor Jesucristo, ¿no? Sí. En un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿De qué nos está hablando? Del Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad. O sea, ahí nos está hablando de ese Verbo eterno que en la eternidad se vuelve carne. Pero todo esto es en la mente de Dios, en el acto único de Dios, en donde en definitiva ahí está y no volverá a, como digamos, no se repite, sino ya está hecho. Y ahí está la humanidad de Jesús desde toda la eternidad. Pero esto hay que bajarlo al tiempo. A ver, ¿qué más dice el credo? Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Se está refiriendo prácticamente al Verbo eterno. Se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad y que esta persona en la eternidad se vuelve carne. O sea que la humanidad de Jesús está desde toda la eternidad, no en forma, ¿cómo diríamos? Sensible. No material, sino está en el acto único de Dios, pero no ha sido todavía puesta en el tiempo. Por lo tanto, no es materia todavía. Es el Verbo eterno a lo que se está refiriendo. Ahora vamos al credo de los apóstoles. ¿Sí? Que dice, a ver, el credo de los apóstoles nos dice... Dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. A ver, ahí ya estamos hablando de esta humanidad en la eternidad, pero ahora puesta en el tiempo. Y puesta en el tiempo, ahora se tiene que materializar, tiene que tomar materia, y en el credo nos dice que fue concebido. Ajá.
¿sí? Por obra del Espíritu Santo. Pero Jesús en los escritos de Luisa nos dice que en el momento que María dice, hágase en mí el fiat mihi de María, el Espíritu Santo con 5 gotas de sangre de María forma la humanidad, una humanidad pequeñísima pero perfectamente formada ya con toda la figura humana, con todos sus miembros formados, y cuando esta humanidad está totalmente formada, en ese momento el Verbo entra en ella. O sea, ¿qué está pasando? Es una repetición de lo que pasó en el paraíso terrenal. Pero ahora ya es tangible. Ahora ya es tangible. En el paraíso terrenal, Dios de la materia de la tierra forma la figura, forma el vehículo en donde la humanidad, donde la divinidad va a tener vida. En el vientre de María se repite aquello. El Espíritu Santo de la tierra de María forma la humanidad de Jesús, y cuando está perfectamente formada, el Verbo entra en ella. Cuando en el paraíso está perfectamente formada la figura de Adán, es Dios mismo quien se insufla, quien se pone en aquella figura para darle vida. Volvemos a tener esta dicotomía. El Verbo eterno, Hijo único de Dios, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, en fin. Pero ese Verbo, cuando ya en el tiempo toma carne, esa carne no es consubstancial con el Padre. El Padre no es materia. ¿Sí? El Padre no es materia. Entonces esta materia es tomada de María y la materia es creada. Y el Espíritu Santo es el que encargado de formar aquella humanidad con la tierra de María. Por lo tanto, estamos hablando de una creación de esa humanidad. Pero el Verbo eterno, que es el que se pone a vivir en aquella porque es su propia humanidad, el Verbo eterno no es creado. El Verbo eterno es engendrado. No sé si quede claro. Sí, pues yo creo que sí. Y si no, pues que nos hagan favor de escribirnos otra vez, ¿no? A ver, dice Liliana, hola, mi pregunta, ¿qué actitud debemos tomar como católicos que queremos vivir en la divina voluntad frente a este ruido de tomar una decisión de votar por quienes gobernarán el país, puesto que no hay ningún candidato que se declare a favor de la vida? Wow. Yo pienso que la única cosa que hay que tomar en consideración es quién está a favor de la vida, como dice, o sea, a favor de Dios. Sabemos que los 3 candidatos se declaran abiertamente como partidarios de ciertas actitudes que van en contra de la vida, como sería el aborto. Ese es el punto principal. Ahora, dentro de esos tenemos un candidato que es el promotor de esto. Otro candidato que es ¿cómo diríamos? No tanto el promotor, sino el que legaliza este hecho, que aunque no fue el promotor, pero es el que lo pone en funcionamiento. Y otro candidato que dice que hay que respetar, que hay que la libertad de cada quien, pero no se declara a favor de la muerte. O sea, simplemente está tomando la actitud política de una permisividad de algo que ya está establecido. De esos 3, o sea, ¿a favor de quién votar? Difícil, pero yo creo que sería al menos malo.
O sea, perdón porque lo diga de esta manera. Yo no quisiera meterme en más profundidades porque no es algo que nos corresponda. Sí, pues no. Pero simplemente decir, bueno, de los candidatos que hay, ¿quién es el promotor? ¿Quién es el que autoriza? ¿Y quién es el que simplemente, bueno, pues navega en el mismo barco, ¿no? Dice Alan, una consulta respecto al minuto 52 de este video, no sé de cuál video, en el que se dice que nosotros somos los que hacemos los actos y no es el mismo Jesús quien lo viene a hacer con nosotros. Según las lecturas 13:4:3 y 14:6-7:3, al momento de hacer un acto, las voluntades humana y divina se funden y es el mismo Jesús quien viene a hacer el acto. Suplico me ayude a comprender esto porque yo creía que se debía dejar que Jesús hiciera todo en nosotros sin poner nada de lo nuestro. Yo solía pedirle a Jesús que viniera a Él a hacer todo en mí, pero ahora creo que ya ahí terminé. Creo que... A ver, Alejandro, ¿qué opinas? De que hay que hacer los actos juntos, ¿no? Por eso, pero ¿cómo le podríamos contestar? Es que me estaba concentrando en la pregunta. Bueno. Pues sí, Jesús es el que hace el acto, ¿no? Yo creo que lo primero que necesitamos entender es que lo que Dios quiere es un intercambio de amor. Es un intercambio de amor entre Él y la criatura. Para que haya un intercambio debe ser Dios amando y la criatura amando. Si fuera Dios mismo quien ama y quien se corresponde, no habría un intercambio de amor. Sí. Porque la criatura se volvería prácticamente como un muñeco, un juguete, un robot de Dios, o Dios se convertiría en un ventríloco. Él diciendo te amo y luego poniéndose en la criatura para responder. Lo que nos está diciendo es que la divina voluntad nos va a dotar a nuestra voluntad con todo lo que ella contiene. ¿Qué contiene la divina voluntad? Todos los atributos divinos. Esos atributos divinos puestos en la criatura, en la voluntad de la criatura, le van a dar la posibilidad a la voluntad humana de actuar con todo lo divino. Y al actuar con todo lo divino, la divina voluntad actúa junto con ella, pero es la voluntad humana la que pone el movimiento. Sí. Ahora, como lo que se pone en movimiento es todo lo divino, el acto que resulta es un acto similar, igual al de Jesús, pero es llevado a cabo por la voluntad humana. Y entonces es la criatura correspondiéndole a Dios, Dios amando y la criatura amando a Dios. Y entonces sí se lleva a cabo esa correspondencia. Pero los actos de la criatura, ahí va fundido también Jesús. Pero no es Él el que lo hace. Es la criatura quien lo hace con todo lo que la divina voluntad dotó a la voluntad humana, y entonces es la propia criatura fundida con Jesús quien lo está llevando a cabo. Que es el acto humano manejando la divina voluntad. Así es. Al principio, para que el alma se vaya acostumbrando a este intercambio, hay que ir desapareciendo el acto humano. Por eso es que Jesús nos pone como ejemplos aquello de voy a comer porque es Jesús quien quiere comer en mí. Voy a trabajar porque es Jesús quien quiere trabajar en mí. Eso me quita a mí tanto en el deseo de hacer o en la intención de hacer, y me quita también en el hacer. Ya no soy yo quien lo quiere hacer, sino es Jesús, y ya no soy yo quien lo hace, sino es Jesús.
De la misma manera, cuando nos dice, ven divina voluntad a obrar en mí, ven divina voluntad a hacer esto en mí, estamos poniendo como si fuera la divina voluntad la que empieza a actuar. Y definitivamente eso no es verídico. No recuerdo ahorita la lectura, pero Jesús le dice a Luisa, el triunfo de Dios es cuando la voluntad humana actúa en el querer divino. El triunfo de Dios es cuando la voluntad humana actúa en el querer divino. Es en el libro 35. ¿Sí? Estoy casi seguro. A ver si nos lo pueden localizar ahorita, porque es así, simplemente poner el triunfo de Dios y nos debe salir la lectura. Si es 35.3, puede que sea. Pero ahorita vemos. Y aparece como título, o sea, para que sea más sencillo localizarla, aparece como título, ahorita la buscamos. Bueno, entonces es un intercambio de amor entre la criatura, así es. A ver, ya tenemos la lectura. Nada más hay que localizar el lugar en donde lo menciona abajo. Ponle así. Dice, hija mía, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya. Esta es su victoria. ¿Sí? Al hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de él. Es el punto, es la voluntad humana obrando en la divina. Si fuera la pura divina la que obra en la criatura, entonces la criatura desaparecería y ya no habría ese intercambio de amor. Y fue en la 22.10. No la tenía ninguna. No, pero yo bueno, sé que hay en el 35 hay algo que habla así. Pero ese es el punto, ¿no? Dice Miguel Ángel, ¿cómo puedo hacer para comenzar en orden a escuchar todos los programas de ustedes? Bueno, tenemos prácticamente, están numerados. Si es en orden y los quiere oír en orden, pues están numerados. Lo que son diálogos divinos son temas que se han ido abordando y que no llevan una secuencia, sino son temas separados. El libro de cielo, el programa Libro de Cielo, ese sí, van las lecturas del libro y comenzamos con el libro 11. Entonces empezar con la primera lectura del libro 11 se puede ir leyendo y oyendo para ir más o menos teniendo una idea más amplia de esto. Y también de Diálogos Divinos del 80 al 86 se hicieron de fundamentos. Bueno, también entonces por ahí podría empezar porque es como el inicio de este... El 11 y los fundamentos. Exacto. Mercedes dice, entiendo yo que la oración es fundamental en la divina voluntad y me gustaría que diera ejemplos en esa dirección, cómo vivir esa paz interior orando a la luz de la divina voluntad. Yo diría que cómo orar en la divina voluntad, ¿no? La oración es fundamental, pero Jesús nos marca una nueva forma de orar. Cuando nos dice reza, pero reza como rezo yo. Y nos va diciendo que para rezar de esa manera es fundirnos en la divina voluntad, y ahí en ella vamos a encontrar a todo Dios, a la divinidad, y vamos a encontrar a toda la familia humana. Entonces, en esta divina voluntad vamos a tomar todo el amor que Dios ha puesto para la criatura, ha dado para la criatura, lo vamos a hacer nuestro porque la humanidad lo ha rechazado, lo vamos a vivir
lo vamos a hacer producir, vamos a decirlo, y vamos a corresponderle en amor a Dios por toda la humanidad, para que Dios sienta que lo amamos, pero que lo amamos a nombre de todos, pero que no se quede como intención, sino que es una acción, puesto que está hecha en la divina voluntad. Y luego dice, difúndete en toda la humanidad, en toda la familia humana, y haz lo que toda la familia humana debería de haber hecho hacia la divinidad. O sea, págale en amor, págale en agradecimiento, págale en alabanza, en gloria, en fin. Y luego, cuando Dios recibe eso, ahora Dios corresponde con dones, con gracias para todos, pero lo corresponde a través de la persona que se lo llevó, o sea, el alma que está rezando en la divina voluntad. Y vamos a llevar esos dones y esas gracias a toda la familia humana para dejarlas a disposición de ellos por si algún día las quieren tomar. Ese es el rezo en la divina voluntad. O sea, y para un ejemplo, vamos a poner el rosario. Esa oración tan, ¿cómo diríamos? Tan respetada, tan grande, tan de tanta gloria para nuestra Madre, y que ahora en la divina voluntad, si seguimos el ejemplo que Jesús nos da, sería fundirnos en la divina voluntad y en los misterios que estamos rezando, ponernos en ese momento, vivir aquellos misterios de que en cada persona que lo está protagonizando, y tomarlo como nuestro y ofrecérselo a María para mayor gloria de ella y para retribuirle en amor. Vamos a poner el momento de la anunciación. Vamos a tomar todo lo que María sintió en su interior, todo el gozo, toda la sorpresa de saber que ella es la madre, la alegría, el gozo infinito de saber que su hijo va a ser el Redentor, y dárselo nuevamente a ella como un acto para, no como recuerdo, sino como una vivencia de ella para que lo disfrute y lo tenga como mayor gloria. Creo que ya me hice bolas, Alejandro. O sea, es difícil decirlo. Rezar un Ave María es simplemente el darle un acto de alabanza a María. El hacer un rosario meditado, o sea, el meditar la pasión o el misterio que estamos rezando y rezar el Ave María, es hacer un recuerdo de aquel misterio, vivirlo, o sea, pero en la mente, y luego la alabanza de la oración recitada. En la divina voluntad es ir al momento, tomar aquel momento, ponerle nuestro amor a ese acto y entregárselo a María para que lo reviva en ella. Y eso es mucha mayor gloria, mayor alabanza a ella que el simple rezar un Ave María. Ajá. Dice Mónica, tengo una pregunta. Judas fue sacerdote. Escuché a un sacerdote decir que él no fue ordenado sacerdote, que ya no estaba ahí el Jueves Santo cuando Jesús instituyó el sacerdocio, ni tampoco comulgó a Jesús porque él ya no estaba con los apóstoles cuando esto sucedió. No, o sea, en todas las narraciones que hay, Judas está presente. Sí, porque hasta dice, el que moja el pan conmigo es el que me va a traicionar. Sí, pero sí, o sea, en las horas de la pasión y en los escritos de Luisa y en los escritos de María Valtorta, o sea, Judas recibe esto y Judas es, en el momento que lo recibe, es ordenado sacerdote junto con los demás. Dice Roberto, ¿en qué lectura dice que nos pongamos en el acto de la creación de Adán para recibir los efectos de ese acto? Este capítulo lo he tratado de encontrar
No lo he localizado, o sea, pero bueno, perdón, pero sigo buscándolo. Nada más que con las palabras con las que lo busco no está. Hay algunos lugares en donde está el que debemos regresar para hacer cuentas con Jesús, de lo que nos ha dado, de lo que nosotros hemos producido, pero no exactamente este que yo quiero hacer. No es que no hayamos querido contestar, sino que no he tenido el tiempo suficiente para encontrarlo, ¿no? Dice Sara, buenas noches. ¿Me podrían decir si hay algún grupo de Divina Voluntad en Monterrey, Nuevo León? Dijimos que íbamos a buscar, efectivamente, ahí le voy a dar el teléfono de algunas personas que en Monterrey están en la Divina Voluntad, pero de grupo así en específico no hemos tenido noticia. Sí, vamos con otra mientras lo... Dice, Teresa habla del credo. Credo de los apóstoles, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra, según lo que hemos aprendido, la Santísima Trinidad es al mismo tiempo. Ninguno es anterior o posterior al otro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Verbo no es engendrado. El Verbo es generado. El Verbo es generado. Nosotros no tenemos la capacidad suficiente como para poder entender que todo es simultáneo. ¿Sí? Que dice, así que el Verbo no es engendrado. Pues ya es toda la pregunta, ¿no? Por eso, repito, no tenemos la capacidad para entender qué es esto. Aquí necesitamos hacer un análisis un poquito más detallado y yo lo referiría al Catecismo de la Iglesia Católica. A partir del 250 hasta el 263, algo así, ahí está definido. La divinidad es un solo Dios. Y ese Dios único que es amor, según nos dice San Juan, tiene que llevar a cabo su acto, y su acto es amor. Es amar, perdón, porque Él es amor. Pero el acto de amar conlleva 3 actos distintos. O sea, conlleva el acto de darse, porque en Dios no se puede dar en parte, sino se da totalidad. El acto de ser correspondido, o sea, el acto de corresponder. Y una vez que está ya completo esos 2 actos, ahora esos 2 actos se tienen que difundir entre demás criaturas, el comunicar todo lo que eso produjo, y esa es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso es que el Verbo, segunda persona, es generado. El Padre genera al Hijo, el Hijo es generado, o sea, es la misma esencia, la misma vida, la misma capacidad, las mismas potencias, es todo el Padre puesto en el Hijo. Esa es la generación eterna del Verbo. Entonces el Verbo ni es engendrado, ni es creado, es generado, ¿sí? El Padre genera al Hijo. Ahora, cuando el Hijo recibe todo aquello del Padre, el Hijo recibe, junto con todo aquello, recibe la posibilidad de hacer un acto. Como Dios tiene un solo acto, porque es acto puro, acto completo, el Padre cumple ese acto en el momento de generar al Hijo. Ya está, el Padre ya no tiene actos. Pero como le da su ser
al Hijo, ahora el Hijo tiene un acto, y ese es el acto de corresponder. Y en esa correspondencia está todo lo creado, todo el plan del Padre, toda la creación de nosotros, todas las vidas divinas que Dios quería sacar de sí para que nosotros viviéramos con esa vida. El Hijo es el que lo tiene que hacer y lo primero que hace es su propia humanidad. Por lo tanto, el Verbo eterno encarnado está ahí mismo en aquel instante, pero su humanidad no es consubstancial al Padre, porque no es espíritu simple, sino también es materia. Y la materia, aunque sea el propio Verbo quien se haga carne, al hacerse carne tiene que tomar materia para producir su humanidad. Y eso ya no es generado, ¿sí? Ahora, podríamos decir, engendrado, porque el engendrar quiere decir producir una vida. Pero, lo dijimos hace unos momentos en una pregunta anterior, en el momento de que eso se pone en el tiempo, esa vida divina que ya está con el Verbo como humano, en el momento de ponerse en el tiempo se materializa. Y la materialización, pero es creada. No es ni engendrada porque no fue un embarazo normal. María no estaba embarazada, el Espíritu Santo no embarazó a María, sino el Espíritu Santo creó, formó la humanidad del Verbo en el vientre de María con la materia de María, 5 gotas de su sangre. Entonces hay que diferenciar entre eternidad y tiempo. Lo que en la eternidad es simultáneo desde siempre, nunca tuvo principio, en el tiempo debe tener una secuencia. Acá está ya completo, pero en el momento de llevarse a cabo tiene que formarse todo aquello. Es uno de los enormes misterios de Dios, quizás sea lo más grande misterio de Dios, el que Dios nos tiene todo en un eterno presente. Dios sabe si nos vamos a condenar o no y ya nos tiene con Él, salvados o condenados. Ya estamos en Él, ahí. Pero nosotros lo tenemos que llevar en el tiempo. ¿Se entiende? No se entiende, pero pues ni modo. Perdón. Con nuestra mente no podemos entender. Con nuestra mente no podemos. No, y esto de que, ¿cómo es posible que yo tenga una voluntad libre, que yo puedo decidir qué hacer y el día de mañana yo no sé qué voy a decidir, pero Dios ya lo sabe y ya me tiene, pero no me obliga? Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana libremente, pero yo todavía no lo decido. ¿Cómo lo sabe? No sé. O sea, es uno de los grandes privilegios de ser Dios. Dice Alan, aún en las cosas más pequeñas de la vida, me da miedo usar mi voluntad, incluso para decidir si comprar pan o no. Quiero seguir perfectamente la divina voluntad e incluso deseo ser un alma víctima que vive en el fiat. ¿Cómo puedo llevar la vida cotidiana sin darle vida a mi voluntad? Hay que recordar que es diferente. El querer cumplir siempre la voluntad de Dios es siempre ponernos en la presencia de Él y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y eso es obedecer, cumplir la voluntad de Dios. Si yo voy a comprar pan, lo primero que me preguntaría es, Señor, ¿quieres que vaya o no? Después, Señor, ¿qué pan quieres que compre? ¿Un bolillo, una concha? ¿Sí? O sea, no se trata de eso. Porque en ese sentido es muy difícil poder entenderlo. Vivir con la voluntad divina, vivir en la voluntad divina, es tomar
apropiarse de esa voluntad como propia. Y en el momento que ya es mi voluntad, lo que decíamos también hace unos momentos, ahora el que va a decidir soy yo. Y lo que yo haga es voluntad de Dios, porque está llevado a cabo por la voluntad de Dios. Se entiende que no puedo hacer nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo decir voy a pecar con la voluntad de Dios, o sea, no. Pero todo lo que esté dentro de lo natural, dentro de lo permitido, el que va a decidir soy yo, pero decido con los atributos de la divina voluntad y junto conmigo jalo a la divina voluntad a hacer mi acto. Por lo tanto, voy a comprar pan, esa es voluntad de Dios. Compro un bolillo en vez de un pan dulce, esa es la voluntad de Dios. No necesito preguntármela. Por eso Jesús dice que el vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Que vivir en la divina voluntad es Dios hace lo que la criatura hace y la criatura hace lo que Dios hace. Se conjuntan los actos de los dos porque es la misma voluntad la que está llevando a cabo el acto de Dios y el acto de la criatura, pero son los dos los que concurren en ese acto. Y cada vez Jesús va poniendo más la divina voluntad en la persona, ¿no? Claro, y cada vez va siendo más plena esa vida de Él en nosotros. Dice Dioselina, ¿cómo podemos reparar cuando presenciamos alguna injusticia o un maltrato físico a otra persona? De la misma manera que hacemos todo, o sea, ponernos en la divina voluntad, tomar aquellos actos injustos, tomar el acto de la injusticia, repetirlo en nosotros, pero desde el punto de vista bueno, o sea, quitando la injusticia, poniendo la justicia en ese acto, quitando la parte del desamor a Dios, del odio a la criatura y del odio a Dios, y poniendo el amor a la criatura y el amor a Dios. No se trata de intervenir sino se trata de pagarle a Dios en lugar de aquella persona. Eso es rehacer los actos. Ahora, ¿se puede intervenir o no? Eso no hay problema. Deberíamos de intervenir si es que se presta la situación para poderlo hacer. Pero no es necesario. Yo no puedo intervenir en los actos de injusticia que cometió Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí puedo reparar los actos de Hitler y entregárselos a la divinidad como actos hechos en la divina voluntad. Aunque a Hitler eso le sirva o no le sirva, eso ya no es cuestión mía. Yo reparo ante Dios, hago que Dios reciba la gloria, el amor que Hitler debería de haberle dado en todos sus actos, y pongo a disposición de Hitler todas las gracias y los dones que Dios saca para él. Que Hitler los acepte o no los acepte, eso ya no es decisión ni de Dios ni nuestra, es de él. Y él decidirá si lo toma o lo deja. Dice Johanita, ¿los libros del Antiguo Testamento se pueden reflexionar desde la divina voluntad? Claro. Por ejemplo, la lectura del día de ayer. Sí. No sé cuál ha sido la lectura. Sí, bueno, pero cualquier lectura se debe. Ahora, con la divina voluntad podemos interpretarla y entenderla mucho mejor. Dice José Luis, los que Dios quiera vivamos en divina voluntad, ¿es la levadura que dice Jesús que ayudará a fermentar la masa? Así es, por eso es que las almas que llegan a vivir en la divina voluntad son las que harán crecer a las demás a la debida estatura. Dice Luz,
Yo tengo el libro Las alabanzas del reino de la divina voluntad, todo junto, laudes, vísperas y completas. ¿Es válido hacerlo todos los días? Aquí necesitamos entender varias cosas. Los libros de Luisa, o sea, contienen muchas, a veces giros, a veces alabanzas, a veces, o sea, cosas que Luisa hacía por inspiración de Jesús, o Jesús le iba diciendo cómo. El problema de la divina voluntad llevada a cabo sobre todo por personas religiosas, personas consagradas, es querer unir lo viejo a lo nuevo. Bueno, no lo viejo, o sea, lo que se hacía en la iglesia antes con lo nuevo de la divina voluntad. Y este libro de las alabanzas no es de Luisa. Este es un hechizo que quieren mezclar lo que es la liturgia de las horas con lo que es el giro en la divina voluntad. Por lo tanto, si entendemos un poquito qué es vivir en la divina voluntad, en donde Jesús nos dice que ni siquiera la sombra de la voluntad humana debe estar presente para que pueda ser vida real en nosotros, si yo meto dentro de la divina voluntad todo un proceso de oración de voluntad humana, ya desnaturalicé la divina voluntad y ahí nunca voy a encontrar vida. Pero va a encontrar la santidad humana. Voy a encontrar la santidad humana, que ese es uno de los problemas. La divina voluntad nos puede llevar a una santidad humana perfecta, pero a final de cuentas no es la finalidad de los escritos de la divina voluntad. Y debo entender que tengo que quitar todo lo humano. Jesús le pide a Luisa renunciar a todas sus virtudes y a todas sus prácticas religiosas para entrar en este ambiente de la divina voluntad. Yo sé que esto suena mal, sé que puede generar mucho conflicto interior, espiritual, pero eso es lo que Jesús nos dice, porque ahora no se trata ya de vivir una vida humana piadosa. No se trata de invocar a un Dios, se trata de una santidad divina y de vivir a un Dios que lo tenemos fundido en nosotros. Son dos cosas diferentes. El libro de las alabanzas no entra dentro de la divina voluntad. Dice Perla, doctor, al principio así le decía a Dios, es Jesús quien quiere hacer esto u otro. Ahora le digo que quiero hacer las cosas para amarlo y darle vida por mí y por todos. ¿Voy bien? Perfecto. Dice Romano, en divina voluntad ya no se puede platicar con Dios de nuestras cosas, no pedir, sino desahogarnos como con un padre. El desahogo, si es un desahogo de amor, está perfecto. Si es un desahogo humano, en que me voy a externar toda mi amargura, toda mi frustración, todo mi dolor, estaría bien si lo pongo en Jesús y lo pongo como un agradecimiento y decirle, Señor, te agradezco por esto que me está pasando, por esto que me estás mandando, porque estás compartiéndome de tus mismas dolores, de tus mismas cosas que te hemos hecho nosotros. Ahora lo voy a tomar como algo, como una semejanza con Jesús. Por lo tanto, ya no es una queja, sino yo diría hasta una ayuda y un agradecimiento. Si lo tomo como una cosa humana que me lastima, que me hace mal, pero lo tomo desde mí, ahí ya me salí de la divina voluntad. Entonces debo tomarlo siempre como una participación de los sufrimientos de Jesús
y compartirlo con Él, compadecerlo a Él por eso y hacer el acto contrario. Señor, si alguien no me ama o alguien me traiciona o alguien me rechaza, simplemente decir, Señor, te agradezco por esto, porque me estás compartiendo del rechazo, del desamor, del abandono de tus criaturas, pero yo te quiero dar no el rechazo, sino la aceptación, yo te quiero amar por todos ellos, en fin. Entonces nada más depende de cómo lo unimos, ¿no? Uh-huh. Dice Felipe de Jesús en Ezequiel 18, dice que nadie carga con culpas ajenas. ¿Será posible que si un papá hace un pacto satánico tenga consecuencia en el hijo o algún descendiente? ¿Dice algo al respecto la divina voluntad? En la divina voluntad no dice nada, respecto a eso no dice nada, pero en Ezequiel 18 lo dice todo. O sea, el papá puede ser satánico, pero el hijo, si el hijo actúa conforme a las normas que Dios impone, no hay problema, el hijo no tiene ninguna repercusión del pecado del papá. Así que vamos entendiéndolo así. El padre puede pecar, o el abuelo, o el bisabuelo, o quien sea. El pecado, esa culpa no se le carga al hijo, a menos que el hijo practique la injusticia, la impiedad, todo esto. Entonces el hijo será castigado, pero por sus propios pecados, no por el pecado del padre. Sí, creo que queda muy claro eso en esta lectura. Ya habíamos dicho que también en Jeremías se repite lo mismo, o sea, no se le achacará, no se castigará al hijo por los pecados de los padres. Preguntan si hay grupo de Divina Voluntad en León y por otro lado en Pachuca. Pues, ¿qué le digo? O sea, no sé, o sea, sería lo mismo de Monterrey, lo investigamos, pero esto de lo investigamos, debemos entender esto. Hay muchas personas que se comunican con nosotros, que sabemos de ellos y les podemos informar, decir, mire, fulano con esta persona, en fin. Hay un grupo o hay varios grupos, pero hay muchísimos grupos que se dedican a leer la Divina Voluntad y que la están queriendo vivir o la están viviendo, pero no tienen contacto con nosotros. Nosotros no tenemos esa información. Por eso es que a veces se queda como en el aire la respuesta, pues no tengo forma de poderlo hacer. Sabemos por las personas que se dirigen a nosotros. Vamos a tratar de ver, de preguntar. Si tenemos alguna respuesta, con gusto se las damos. Dice Romano, ¿en Divina Voluntad es malo ver la tele, aunque sean programas sanos como películas viejitas, o es un apego? Volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que la televisión depende de lo que veamos y por qué lo veamos. Si lo que vemos es contrario a Dios, o sea, creo que la respuesta es obvia. O sea, en programas donde hay violencia, donde hay pasiones humanas, donde hay sexo explícito, donde hay todo aquello de divorcio, de traición, de adulterio, de fornicación, de aborto, de todo esto, pues son programas en los que se está ofendiendo a Dios. Creo que esto definitivamente no deberíamos de verlo. Programas donde no haya esto, bueno, está bien, no hay problema, siempre y cuando no sea para distraernos de Dios. Porque a veces decimos, me quiero distraer un poco. Entonces la pregunta es, ¿te vas a distraer de qué? Sí, pues de Dios. ¿De Dios? No. Bueno, eso es exactamente lo mismo que hizo Adán. Adán se distrajo de Dios viendo a Eva, viendo la parte humana y dejando de ver la parte divina. Y eso fue lo que lo hizo caer. En un momento dado, si se vive en la divina voluntad y Dios quiere
o sea, que veamos la televisión, no hay ningún problema. Y ya sé que me van a preguntar, bueno, ¿y cómo sé si Dios quiere o no? Muy sencillo. Jesús nos pide el desapego total de todo. Nos pide el espíritu de mortificación en todo. Y todo eso es para matar este yo que tenemos dentro. Este yo que tengo dentro, que lo identifico con mi voluntad, y que es lo que me lleva a buscar cosas humanas por gusto humano. Pero dice Jesús que cuando esto ya lo logró, cuando esto ya, el alma ya se quitó todo, ya se destruyó a sí misma, entonces Él llega a morar en nosotros, llega a vivir esta vida de la divina voluntad en nosotros. Dice, ahora yo hago que la criatura tome gustos, los mismos gustos de antes, pero que los tome en forma lícita. Y ahora ya no me dan celos, porque ya sé que no son cosas de su voluntad, sino son cosas de la mía. Y entonces la voy empujando a tomar un gusto, a tomar un descanso, a hacer negocios inclusive. O sea, pero ya es Él el que nos va impulsando. Pero eso es cuando ya vivimos en la divina voluntad. Así que vamos a tomarlo así. ¿Quiero vivir en la divina voluntad? Si la respuesta es sí, mortifícate. Y mortifícate en todo, para matar este yo que tengo dentro. Quitarlo totalmente, desaparecerlo, destruirlo, para que el yo que haya en mi interior sea el yo de unión con la divinidad. En ese momento la divinidad me va a ir impulsando a ir tomando gustos, cosas, todo lo que es natural, lo que Dios ha creado para nosotros. Al principio cuesta mucho trabajo, sí, porque es el espíritu de mortificación. Por eso es que el libro 1 es esencial para ir entendiendo los pasos que Jesús le va marcando a Luisa para llegar a vivir en su voluntad. Si yo no lo quiero hacer, y hay personas que están diciendo que el libro 1 no es para nosotros, perdón, pero eso es un tremendo error. Quiero vivir en la divina voluntad, lo debo tener como libro de cabecera. Y una vez que Jesús haya logrado mi total desapego de todo y haya logrado ese fundirse conmigo, en ese momento Él mismo me irá empujando a tomar algunos gustos, algunos descansos, algunas cosas que quiera que haga, pero serán ya de Él, no mías. Dice José Luis, ¿es exagerar respetar a los roedores o los bichos que son dañinos y los matan según criterio humano? ¿O qué actitud tomar? La naturaleza se volvió rebelde contra el hombre porque ya no encontró prácticamente a su destinatario, que era la vida divina en nosotros. Por lo tanto, o sea, la naturaleza se vuelve contraria. Ahora, en el momento que esto sucede, el hombre tiene que buscar cierta defensa. El matar a un bicho, a una araña, no sé, a los moscos, animales creados por Dios para traernos un bien, pero que por no estar Dios en nosotros no nos lo puede dar y nos puede hacer daño, no es malo el defendernos de ellos. Lo que sería malo es ser cruel con ellos, eso sí. Y la crueldad en el hombre se ha vuelto como el pan nuestro de cada día. Ahora se usan a los animales, por ejemplo, en peleas de perros, peleas de gallos, o se mata por matar, como hacían en Alaska con las focas, o sea que las matan a palos, como se mata a los perros, como, en fin, tantas cosas que se hacen que son totalmente inhumanas, ¿sí? Eso es malo. Defenderse de una araña, defenderse de una serpiente, de un alacrán, de un mosco, de animales que nos pueden incluso producir enfermedades,
si no lo hacemos con ese sadismo, no es malo, eso es lo correcto. Ya tenemos la lectura de lo de Adán. ¿Ya? A ver. Es la 25-28. ¿Y qué dice? Dice, la divina voluntad está siempre en acto de renovar lo que hizo en la creación del hombre. Ella contiene la virtud cautivadora. Uh-huh. Y luego Luisa dice, estaba continuando mi giro en el fiat divino y deteniéndome en el Edén, adoraba la voluntad suprema en el acto de crear al hombre, para unirme a aquella unión de voluntad que existía entre creador y criatura cuando fue creada. Y mi sumo bien Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Esa es una de estas lecturas. ¿Cuál es? 25-28. 25-28. Dice Romano, cuando leemos María Valtorta podemos decir nada más antes de leer, lo hago con tus intenciones y para alabarte y bendecir, reparar y salvar almas, se puede, y para dar alivio a las almas del purgatorio, se puede. Sí, pero lo que sería mejor sería como hacer un giro, y los libros de María Valtorta son perfectos para eso. Situarnos en el momento que está pasando, en el momento que se está describiendo, hacerlo nuestro y entregarlo como una obra rehecha en la divina voluntad. ¿Sí? Pero todo lo que dice es correcto. Ajá. Dice Elizabeth, aquí algunas personas me dijeron que si podíamos hacer un grupo de lectura, pero al hablar con el sacerdote me dijo que por el momento no. ¿Estaría bien hacerlo por nuestra cuenta? Por supuesto. Lo ideal sería hacerlo dentro de alguna iglesia, dentro de una parroquia, pero si el sacerdote o el párroco no nos lo permiten, bueno, tenemos el permiso de la Iglesia Universal, en que incluso nos estimula, nos alienta a formar grupos de lectura en donde podamos de alguna manera crecer en forma espiritual y a leer todo aquello que haga crecer nuestra espiritualidad y nuestro amor hacia Dios. Así que lo puede hacer en su casa. Dice Romano, si no me sé expresar con palabras, pero tengo la idea en el alma y siento muchas cosas, pero no sé decirlo con palabras, ¿cuenta para hacer giros o reparar? Es que no me salen las palabras, nada más siento. No importa, o sea, las palabras en realidad no son más que la expresión del interior del alma. Y habemos personas que no tenemos la facilidad de poder expresar lo que nuestro alma siente. Simplemente póngase en la mente en esos momentos y con eso es suficiente. Dios lo toma como hecho. Dice Marta, o sea que esas alabanzas y oraciones de otro grupo de divina voluntad no estaría bien. No. Vuelvo a repetir, como es un mezclar lo humano, lo de voluntad humana con lo de voluntad divina, estamos yendo en contra del primer mandamiento, vamos a decirlo así, de la divina voluntad, no mezclar nada humano. Y si nos dice que ni siquiera la sombra de lo humano debe entrar en el alma para que la divina voluntad pueda ser vida, ¿qué será el estar combinando algo que a alguien se le ocurrió meter porque lo quiso hacer él, porque lo quiso hacer ese grupo y porque le pareció bien hacerlo? No, en ningún lado de los escritos de la divina voluntad está eso. Por lo tanto, está mezclando la voluntad humana con la voluntad divina. No puede, está en contradicción con lo que Jesús nos pide. Dice Maidin, doctor, ¿cómo debo tomar? Que hace una semana me empezó una crisis nerviosa con un ataque de pánico. Esto me angustia mucho, pues esto me hace sentir no poder amar a Dios, porque estoy llena de miedo. Le voy a dar una contestación muy general,
pero que conlleva toda la verdad de este mundo. Jesús le dice a Luisa que el origen de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios en ella. Por lo tanto, si ese es el origen, el remedio de todos los males del ser humano será la presencia de Dios en el alma. ¿Qué necesitamos hacer? Confianza, lectura, sacramentos, sobre todo Eucaristía, y el esforzarse por sobrellevar o sobreponerse a esos ataques de pánico. O unirlos a Getsemaní con Jesús también. Unirlos en el Getsemaní, unirlos en todo. ¿Sí? Porque ella misma dice, estoy tratando de meditar la pasión diario, pero me está costando, siento un dolor muy grande por esto. Claro, porque se está identificando con lo que está sufriendo Jesús. Sígalo haciendo, no importa el dolor que sienta. Al contrario, ese dolor, únalo al dolor de Jesús. Es la única forma. Si no puede, bueno, pues entonces recurrir a la ayuda profesional de un psicólogo para que mitigue un poco esto y pueda usted adentrarse más fácilmente en lo de Dios, pero al final será Dios quien se lo quite, no el psicólogo. Dice Hilda, buenas noches, saludos. Leyendo el volumen 1, en uno de los capítulos, nuestro Señor se queja por tanta amargura que recibe y dice que le gustaría que hubiesen más almas para recibir estas amarguras. Es por lo que decían que el libro, que el volumen 1 no era para nosotros, pero sí es para nosotros. No, por eso, o sea, y yo creo que esta pregunta está bien porque de alguna manera, o sea, esa amargura que Jesús siente en su interior, o sea, en realidad es una amargura provocada por nosotros. Y Él quisiera que hubiera más almas que compartieran con Él eso, para Él verse aliviado por tanto que le damos nosotros. Y nosotros recibir parte de esa semejanza con Él e incluso en esas amarguras. Sí, porque pregunta ella misma, yo conozco almas víctimas que tienen realmente los estigmas de nuestro Señor. ¿Ellos pueden mitigar también esas amarguras? Sí, pero aquí vamos a distinguir. El alma víctima hasta la actualidad es el alma que sufre que tiene los estigmas, que es la parte del sufrimiento exterior de Jesús. Pero en el alma que llega a vivir en la divina voluntad es un alma que toma parte en todos los sufrimientos de Jesús, en los sufrimientos interiores, en ese sufrimiento que le provoca la angustia, le provoca el temor, le provoca todo esto humano, porque Él tiene que sentir lo nuestro. No es que Él tenga miedo, no es que Él tenga angustia, no es que Él sienta la injusticia por Él, sino que toma lo nuestro y lo siente Él. Y esa es la amargura que le estamos dando. Entonces lo que Él desea es que haya almas que participen de eso, y eso no se ve. Eso no es un estigma externo. Esos son, yo diría, estigmas internos, compartiendo las penas y las amarguras de Jesús. Dice Hilda, cuando a un sacerdote la Eucaristía le sangra en las manos, ¿es porque nuestro Señor se siente ofendido? Cuando a un sacerdote que la Eucaristía sangra en las manos, yo diría que es el momento más penoso de toda la historia de la humanidad y de la Eucaristía. Jesús teniendo que hacer estas manifestaciones de que es Él el que está ahí, pero eso es porque no se cree en la presencia real de Él en la Eucaristía. Y tiene que llegar a estos momentos, a estos milagros, para darles al mundo una prueba de que ahí está Él. Ya no basta la fe, ya no basta la palabra de Él. Ahora lo que el mundo quiere es cosas tangibles. Qué terrible. Es lo mismo que pasó allá con
cuando Jesús resucita, ¿te acuerdas? Ujú. Que se presenta y ¿quién no cree? Pues, De los apóstoles. pues primero los de Emaús. No, pero lo cuando se reconocen. presenta, ¿qué? Tomás, Santo Tomás. No les creyó porque no lo vio. Uh-huh. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Pues hasta que metió los... Hasta que metió el dedo. ¿Y qué le dice? Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Ujú. Ustedes creen porque han visto, pero bienaventurados los que creerán sin haber visto. O sea, el punto es, ¿por qué no tenemos esta convicción de la presencia real del cuerpo y la sangre y la divinidad de Jesús en la hostia? Y probablemente hasta los mismos sacerdotes ya no crean. Y por eso es que Jesús tiene que manifestarse para darles una lección y decirles, yo estoy aquí. Qué triste que Jesús tenga que llegar a eso para que le creamos que Él está en el Santísimo Sacramento. Y más triste si es el sacerdote el que no cree. Dice Betty, buenas noches, ¿está bien escuchar el rosario en divina voluntad y repetirlo? ¿Está bien? Es que el rosario en divina voluntad, lo que se conoce como el rosario en la divina voluntad, es una meditación sobre el misterio. Está bien, está perfecto, está mejor que el rosario nada más recitado de Aves Marías y Padres Nuestros. Pero vuelvo a lo mismo. Si nos fundimos en la divina voluntad, nos hacemos parte del misterio que se está meditando y se lo ofrecemos como parte para mayor gloria de ellos, eso es todavía mucho mejor. Y probablemente un rosario de estos no lo podamos terminar, porque a lo mejor si en un misterio nos podemos extender, y yo diría incluso días. O sea, tomando todo lo que está sucediendo en aquel misterio. La anunciación del Verbo, la anunciación, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomar lo que el arcángel está viviendo. La alegría inmensa de ser el portador del mensaje del Padre hacia María. La alegría inmensa, el honor inmenso de este ángel de estar ante su reina, dándole este mensaje. Todo el sentimiento de él, toda esa plenitud de sentirse agraciado por ser el mensajero, hacerlo nuestro y entregárselo nuevamente, tanto al arcángel, para mayor gloria de él, como a María, como gloria y como alabanza de ese arcángel, y repetirle el saludo del Padre. En ese momento María va a sentir nuevamente que el Padre le está saludando y le está dando aquel anuncio. Me pongo en María. ¿Qué siente cuando recibe el anuncio? ¿Qué emoción, qué sentimientos habrán estado en su interior? ¿Qué agradecimiento habrá sentido? ¿Qué gloria, qué cosas habrá tenido en ese momento para agradecer al Padre por todo lo que le estaba dando? Eso lo tomo, lo hago mío, le pongo mi amor en eso y le digo a María, Madre, te lo entrego para que lo revivas, para que lo vivas, pero ahora con lo mío, y eso va a ser mucho más grande que el rezar un Ave María. Me pongo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está esperando el sí de María para penetrar en ella y formar aquella pequeña humanidad en el vientre de ella. Me pongo con toda la, no sé qué decir, esa felicidad, esa alegría, esa efusión de amor del Espíritu Santo, en que por primera vez, está llevando a cabo su verdadera función, que no es de dar dones, que no es de dar cosas extras, cosas ajenas a Él, sino que está desahogando su obra completa, que es poner la vida divina en María.
Me pongo en el Verbo eterno que está esperando tanto el sí de María como el final de la obra del Espíritu Santo hasta que esté formada su humanidad para penetrar en ella. ¿Qué habrá sentido el Espíritu Santo y qué habrá sentido el Verbo eterno? Lo voy a tomar, lo voy a hacer mío y se los voy a entregar para mayor gloria y para que lo repitan en ellos. No sé si esto va quedando claro. Esto no es meditar. Esto es vivir. Esto es entregarle a María, entregarle al Padre, entregarle al Espíritu Santo, entregarle al Verbo Eterno, entregarle al Arcángel, todo lo que ellos vivieron en ese momento. Y por favor entiéndase, es la culminación de toda la obra de Dios ahí en María. Es cuando Dios culmina todo y lo pone en aquella criatura. Qué gozo habrá sentido María, qué gozo habrá sentido el Padre, qué gozo habrá sentido el Espíritu Santo, el Verbo Eterno. Todo eso es lo que voy a repetir y a dárselos. Eso es superior a una meditación. Eso es superior a un rezo de 10 Aves Marías. Y a lo mejor en eso me llevo todo el día. Y feliz. Claro, pero sí, eso no se quiere entender. Sí. Y nos acostumbramos tanto a lo anterior que ahora nos cuesta un trabajo enorme. Y por eso es que suceden cosas como las alabanzas, el libro de las alabanzas. No me puedo desprender de lo que yo hacía antes, que era lo mejor que había en esos momentos, y que ahora lo quiero traspasar acá, pero desde la voluntad humana. Por lo tanto, no voy a vivir la voluntad divina. Tan sencillo como eso. ¿Quieren santidad humana? Mezclen lo humano con lo divino. ¿Quieren santidad divina? Quiten lo humano. Sí. Muy sencillo. Muy sencillo. Pero qué difícil de entender. Qué difícil de entenderlo y más difícil llevarlo a la práctica. Ya la última pregunta dice Romano, al meditar las horas de la pasión, cuando sucede al contrario, que no se siente absolutamente nada, ¿qué sucede? Porque no se habían puesto de que se sufría mucho al meditar las horas de la pasión, ahora está preguntando. Por eso, si no siente nada. Simplemente vamos a ponernos en el punto. Vuelvo al mismo tema. Uh-huh. Jesús dice que hay que hacerlas con sus mismas intenciones. La intención no es sensación. Uh-huh. Entonces yo pongo la intención de hacer lo que hace Jesús, aunque yo no sienta nada. Pero mi intención es hacer lo que hizo Él. Nada más. Probablemente con el tiempo pueda yo sentir algo. Bueno, eso ya será un extra. Uh-huh. Pero lo que importa es mi intención, no lo que yo siento. Ya es la última pregunta por lo pronto. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, y ojalá que realmente todo haya quedado más o menos claro. Han sido preguntas muy interesantes, muy complejas de poder responder así en un minuto. Esto habría que irlo poniendo con lecturas para ir esclareciendo cada uno de estos puntos. Pero algo se logró, ojalá que haya sido así. Si no, háganos favor de escribir nuevamente y trataremos de ir haciendo poco a poco algo. Y si no hay programas que hayan abarcado estos temas, bueno, podemos hacer programas que los abarquen para extendernos un poco más. Sí. Alejandro. París nos está dando una lectura. Es de lo de Adán. Dice, y aunque espera a todos, encuentra solo a su pequeña hija, la recién nacida en mi querer divino, que cada día entra en el primer acto de la creación del hombre. Cuando nuestro ser divino hizo desahogo de todas nuestras cualidades divinas para hacer del hombre el pequeño rey y nuestro hijo inseparable, embelleciéndolo con nuestras divisas divinas para hacer que todos lo conocieran como el más grande portento de nuestro amor. Es en el 22:10.
en el 25-28. Bueno, pues ahí está otro de esos capítulos, de esas lecturas que hemos hablado. Alejandro, Ahora sí, gracias. Doctor, pues muchas gracias a usted. Y nos oímos el próximo miércoles. Gracias.